¿Cómo están, chicos? Hoy día vamos a hacer función cuadrática. Bueno, esto sí o sí lo tienen que copiar en su cuaderno porque ese es el modelo para poder resolver la función cuadrática. ¿Listo? Los ejercicios del libro. Entonces, les voy a explicar la función cuadrática. Este es un ejemplo. La función cuadrática es x al cuadrado más 8x más 15. Es una función cuadrática porque el mayor exponente es x al cuadrado, ¿no? Bueno, es una función cuadrática, fíjense, donde tiene los tres elementos, tiene, bueno, también tiene los coeficientes a, b que es 8, y c es 15, ¿no? Entonces, cuando este x al cuadrado, cuando esta función cuadrática, el x al cuadrado, es de signo positivo, o sea, quiere decir que a es positivo, la función se abre hacia abajo, es cóncava hacia abajo, ¿listo? La abertura es hacia abajo, ¿listo? Eso se empieza con menos x cuadrado. Claro, puede tener estos, los términos lineales independientes, claro que sí, puede tener, pero el que manda es el signo del término cuadrático. Si es negativo, se abre hacia abajo. Y si el a es positivo, o sea, el coeficiente, el término cuadrático es positivo, o es cualquier número y es positivo, entonces se abre hacia arriba, ¿listo? Cóncava hacia arriba, ¿listo? Eso para saber porque pide en algunas partes del libro identificar si es o no una función, para dónde se abre la función, para arriba o para abajo. Entonces basta solo con ver el, el signo del coeficiente cuadrático, ¿listo? Bueno, en toda parábola, esta es una parábola, toda función cuadrática, la gráfica es una parábola. ¿Listo? Toda parábola tiene un vértice, no necesariamente tiene que estar en el centro de origen. Aquí, en estos dos casos, está en el 0,0. Pero si ven esta gráfica, el vértice está en este punto, en menos 4,-1. Entonces, el vértice puede estar en cualquier parte del plano cartesiano. Ese vértice va a tener de coordenadas h, k. ¿Listo? ¿Cómo voy a hallar h? H se halla con una fórmula, ¿no? La fórmula se las estoy dando aquí. H es menos b sobre 2a. Entonces pongo menos de la fórmula, b es positivo, 2 por a es 1, entonces 8 entre 2 es aquí el menos, donde estoy derivando la fórmula, entonces queda menos 4. ¿Listo? ¿Y cómo voy a hallar? Ya hallé h. Ahora, ¿cómo voy a hallar k? Pues voy a hallar de la siguiente manera. K es lo mismo de f de h. ¿Ah? Es lo mismo. Pero, ¿quién es h? H era pues menos 4, lo que habíamos hallado. Entonces, f de menos 4. Quiere decir que voy a reemplazar en la función f a la x por menos 4. Entonces me quedaría reemplazando acá menos 4 al cuadrado más 8 por menos 4 más el 15. Entonces resolviendo eso me sale que me sale menos 1. Entonces eso quiere decir que el vértice tiene de coordenadas, dijimos h, k, donde h es menos 4 y k es menos 1. O sea que el vértice es el par ordenado menos 4, menos 1. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí ya voy dibujando en mi parábola, ¿no? Miren, este es el 0,0, avanzo aquí, menos 4 y bajo a menos 1 y acá estoy en el vértice, ¿no? Entonces el vértice está aquí. Estoy empezando a dibujar la parábola. ¿Listo? ¿Cómo hallo los cortes en el eje X? Habíamos visto con ustedes que los cortes con el eje X, primero, para que sea un corte en el eje X, recuerden, para que sea un corte aquí, Y tenía que ser 0, ¿no es cierto? Y si Y es 0, que Y es lo mismo que f de X. ¿Y quién es la función o quién es f de X? Pues en este ejemplo es x al cuadrado más 8x más 15 igual a 0. ¿Listo? Entonces, como queremos hallar los valores de x, porque ya tenemos el valor de y, que es 0, entonces voy a hacer un aspa simple. Si no se puede hacer un aspa simple, entonces puedes aplicar cualquier tipo de factorización, factor común, o de repente diferencia de cuadrados, cualquier tipo de factorización. En este caso es un aspa simple. Y he hallado los dos valores de x, uno es menos 3 y el otro es menos 5.
¿Qué quiere decir eso? Que hay dos cortes en el eje X, ¿no? ¿Cuáles son los cortes en el eje X? Pues recuerda que es el par ordenado X, Y, o sea, menos 3,0. En ese orden, no puedes poner 0, menos 3 porque es otro par ordenado distinto, ¿no? No es lo mismo. Entonces es menos 3,0 y el otro es menos 5,0. ¿Listo? Entonces tengo dos puntos de corte y son los que he dibujado aquí. Entonces aquí está, fíjate, el menos 3,0 y aquí a este lado está el menos 5,0. Ahí están los dos puntos de corte justamente en el eje X, ¿viste? Justamente en el eje X. ¿Ya? Entonces ya tengo tres puntos, el vértice y los dos puntos de corte en el eje X. Y ahora voy a hallar los cortes en el eje Y. ¿Listo? Para hallar los cortes en el eje Y, ahora X debe ser 0, ¿no? Y si X es 0, quiere decir que en la función que me he puesto de ejemplo, X va a valer 0. Y si reemplazo a la X por 0, entonces f de 0 va a salirme 15, ¿no es cierto? Entonces va a ser el par ordenado X primero y luego el 15, ¿no? Porque esto representa, recuerda a Y, ¿no? F de 0 es Y. Entonces va a ser el par ordenado 0,15, o sea, solo hay un punto de corte en el eje Y. Justamente, mira, aquí está el 0,15 y justamente está intersecando al eje Y. Y como ya tengo los tres puntos más, bueno, un punto que es el vértice, otros dos puntos que son los puntos de corte en el eje X y el punto de corte en el eje Y, entonces ya me atrevo a dibujar la parábola, ¿no? La parábola es una curva simétrica, ¿no? Entonces, para dibujarla correctamente voy a trazar el eje de simetría. Entonces, toda función cuadrática tiene un eje de simetría, ¿no? Que parte al gráfico en la mitad. Entonces, miren, si yo estaba acá, fíjense, si yo estaba en menos 5,0 y en menos 3,0, entonces tenía que ubicar la mitad para encontrar el eje de simetría, ¿no? Entonces, entre menos 5 y menos 3, ¿quién estaba? Estaba menos 4. Entonces, el eje de simetría es X igual a menos 4. ¿Listo? X igual a menos 4. ¿Ya? El eje de simetría es X igual a menos 4. Entonces, miren, teniendo estos tres puntos, teniendo este punto más y teniendo esta línea que divide a la gráfica en eje de simetría, entonces primero debía trazar esta curva, ¿no? Primero trazaba esta curva, ¿no? Y de la misma manera, en forma simétrica, trazaba este lado de la curva, ¿no es cierto? De este lado de la curva, ¿no? Trazaba el lado de la curva. Estas dos proporciones de gráficas, sí, son simétricas. Esta no puede ser más, esta porción, me refiero a esto no puede ser más pequeño que este lado, o viceversa, ¿no? Es simétrico los dos lados. Estos son simétricos, entonces tienen que aprender a dibujar parábolas. ¿Listo? Entonces, toda función cuadrática, su gráfica es una parábola. ¿Listo? Una parábola que se puede abrir para arriba o que se puede abrir para abajo. ¿Listo? Si se abre para arriba, es cóncava hacia arriba. Si se abre para abajo, cóncava hacia abajo. Y en este caso, el vértice es menos 4 a menos 1. El vértice no está en el origen de las coordenadas, ¿no? El origen de las coordenadas está aquí, en 0,0. Entonces, el vértice ha recorrido al menos 4, menos 1 y ya está dibujada la función. Entonces, esto, por favor, copiarlo y podemos ir haciendo los ejercicios del libro.